Un mundo de fantasía, lleno de nuevos personajes, rivales y enemigos. Descubre Pokémon Awakening, lleno de magia y secretos, en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vuelvo con un juegazo que ya puedes jugar, y además con muchas sorpresitas. Por lo que te invito a acompañarme por esta review, llena de magia, hadas e incluso tesoros, dentro de un mundo de Pokémon muy diferente. Pokémon Awakening es un fangame de Pokémon en español, todavía en demo, creado por Kit. Por ahora no se sabe hasta dónde llega, por lo que será sorpresa. Imagino que no será muy largo ya que es una demo, pero bueno, al final estos juegos de Pokémon siempre nos sorprenden. Lo mejor de este juego es que viajaremos a un nuevo mundo de fantasía, inspirado en Pokémon y con muchos secretos por delante. Además contaremos con Pokémon en el mundo, estilo espada y escudo, que sé que eso siempre os gusta. La verdad que Pokémon Awakening es un juego muy diferente a los que conocemos, ya que contaremos con sistema de clases y ciertas habilidades que nos darán una experiencia muy diferente a otros fangames que ya hemos visto. A mí en particular me gustan mucho las historias de fantasía, por lo que me hizo mucha ilusión traerlo al canal. Y bueno, antes de nada, este juego se va a poder jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible, tendréis la info del juego y al final la info para jugarlo en Android, con todas las aplicaciones de la Play Store para que puedas jugarlo sin problema. La verdad que ha sido toda una sorpresa y como siempre las traigo al canal en cuanto puedo. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podréis estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar un buen like, que así sabré que os gustan estas reviews. Así, si llegamos a 500 likes, habrá más sorpresitas en español, 500 likes mínimo. Y bueno, recuerdo que algunos de estos juegos también los juego por Twitch, incluso charlando, hacemos cositas. Ya sabes, si eres de los más rápidos en ver el vídeo, me encontrarás en directo, así que vente cuando termines el vídeo. Bueno, eso sí, no estamos a 40 grados y me estoy muriendo, ¿vale? Si ocurren esas cosas, la verdad que no creo que esté en directo, pero si no, vente a verme. Además, siempre subo contenido en Facebook, Instagram y Twitter. Tienes todas mis redes sociales en la descripción, no hay pérdida. Incluso mi canal secundario con todo el contenido directito, o sea, y con el TikTok también, ahí dándole cañita al TikTok. Ya sabéis, seguidme ahí en todo. Y ya sé que sí, vamos a ver todas las novedades de este fangame alucinante en español que tenemos por delante. Y bueno, como siempre empecemos con los Pokémon, ¿qué es lo que más soléis preguntar? Pues tendremos desde la primera generación hasta la quinta o sexta generación, ya que el autor no lo confirma, pero por los Pokémon que hemos visto, pues sí, es quinta o sexta. Eso sí, podremos encontrar los Pokémon por el mundo estilo espada y escudo, que esto sé que os gusta sí o sí. Y por cierto, en esta aventura cada decisión en combate cuenta, por lo que irá cambiando la historia dependiendo de muchas de tus acciones en combate. Y sobre características y funciones tendremos daño físico y especial, además de tipo hada. Se ha incluido un sistema de clases y trabajos, además de habilidades en clases o trabajos en combate también. Lo mejor es que ocurrirán diversas acciones según el momento del día, por lo que tus misiones se irán actualizando según avances en la historia. Por lo que investigar y revisar algunas localidades siempre te traerán sorpresas para esta aventura que te ayudarán muchísimo. Algo que me gustó son las misiones secundarias, ya que tomarán mayor importancia en la historia, ya que gracias a ellas podremos acceder a ciertos lugares o conseguir algunos objetos y Pokémon. Y ahora eso sí, gente, vamos con los gráficos, que ya los estáis viendo de fondo. Y es uno de los puntos fuertes que tiene el juego. Y es que ya lleváis unos minutos viendo el juego, y Pokémon Awakening tiene un estilo de cuarta generación, aunque muy personalizado. Los personajes son completamente nuevos, con un estilo bonito y llamativo. Los mapeados tampoco es que se queden atrás, ya que los gráficos de exteriores e interiores se ven de lujo. Incluso tendremos diferentes zonas de iluminación y rayitos de sol. Encontraremos bosques, cuevas, rutas o zonas especiales con puzzles. El ambiente es perfecto para la historia y todo combina a la perfección, algo que se agradece en este tipo de juegos. Y ahora eso sí, vamos con lo importante, con la historia. ¿De qué va el juego? ¡Cuéntamelo! Pues así como resumen, es una aventura de magia y fantasía con secretos muy bien guardados del pasado. Tú eres un joven aprendiz del sabio Adae y
y a su vez poseedor del Desiderantum Moon, un grimorio especial con el que dicen haberlos encontrado a ti y a tu hermano de pequeños antes de criarlos en el pueblo. Un día, el Desideratum Moon empieza a reaccionar fuertemente cerca de una cascada al norte del pueblo, como si sintiese una llamada venir desde el interior. Pero eso fue solo el inicio de una aventura. Vive el viaje del héroe que desafió a su destino y fue bendecido por los dioses. Lucha codo con tus Pokémon y conoce a Pixie, una hada guardiana, quien te acompañará durante esta aventura llena de fantasía y diversas emociones. Descubre los secretos que guarda el Desiderantum Moon y ve busca de los tesoros de tu pueblo antes de que sea tarde. Una aventura de magia y personajes inolvidables que se nota que ha sido creado con mucho cariño. Y la verdad que no sé si he dicho bien lo del Desideratum Moon. Ahora creo que me ha salido bien, ¿eh? Ahora creo que me ha salido bien. Y ahora vamos con la frase legendaria que debes comentar para conseguir tu corazón. Y sí, vamos a decir, ¿te gustan los Pokémon inspirados en magia y fantasía? Pónmelo en los comentarios ya que me encantará saber tu opinión. Y eso sí, también podrás conseguir tu corazón, así que dime si te gustan los Pokémon inspirados en magia y fantasía. A mí me encanta la fantasía y me encanta la magia, así que sí, la verdad que está curioso. Y bueno, ya sí que sí, vamos a ir terminando con mi opinión personal, aunque tampoco me voy a alargar demasiado. El juego se nota increíble, me encantan los personajes, gráficos e historia en la que se mueve. Si te gustan los juegos de Pokémon en español, pues es perfecto, además con un mundo nuevo lleno de aventuras por descubrir. Por ahora es una demo y no se sabe si tendrá muchas más actualizaciones, eso es verdad. Aunque aún así creo que la experiencia merece la pena. Si tienes un ratito para jugar algo cortito, pero muy disfrutable, seguro que te va a encantar. Una aventura diferente para los amantes de fantasía, junto a nuestros Pokémon, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a jugar. Y bueno, como es obvio, recomiendo Pokémon Awakening, un juego diferente que no debería quedar en el olvido, porque, como digo, es una pequeña obra de arte que puedes disfrutar sin problemas. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, solo tienes que unirte a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma, así que, joder, más fácil imposible. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda donde vas a ver más reviews, opinión, muy interesantes. Ya sé que sí, me despido. Y os dejo el link en todo el medio del juego, porque siempre se me olvida y luego vais a preguntar. Así que el link del juego en todo el medio. ¡Un saludo!